Muy buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios porque nos permite, aunque sea, saludarnos por este medio. Damos gracias a Dios también porque ya durante todos estos días que han transcurrido bajo esta contingencia sanitaria, Dios ha sido bueno cuidando a nuestras familias, cuidándonos de pues esta enfermedad. Y pues por lo que escuchamos todavía viene un tiempo, un periodo también donde días que son también difíciles, y rogamos al Señor que pues Él siga teniendo cuidado de su pueblo. Confiados estamos en Cristo, en que Él dará de su provisión a cada uno de nosotros. Por otra parte, también como iglesia seamos sensibles a las necesidades de aquellos que sepamos, ¿verdad? Como iglesia, y podamos mostrar el amor de Dios en estos tiempos, pues dando de aquellos que el Señor nos dé. Así que, amados hermanos, pues es un buen tiempo para compartir el amor de Dios de esta manera. En este momento entonces vamos a entrar a la reflexión de la palabra. Les invito para que concentremos nuestra atención en estos minutos y que Dios, a través de su palabra y del Espíritu Santo, reconforte nuestra vida, fortalezca nuestra fe, y que sea un tiempo de bendición en compañía de su palabra y de su Espíritu, amados hermanos. Entonces, pasemos pues a la reflexión de esta mañana. Siguiendo con los relatos del texto bíblico, hemos entrado al periodo de las apariciones de Cristo resucitado. Son muchos y variados los relatos que describen estos acontecimientos. En unos días más tendrá lugar la ascensión de Cristo para dar paso a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Por tanto, como hemos dicho anteriormente, la celebración cristiana continúa. Es interesante que la iglesia cristiana antigua vio en este periodo, es decir, desde el gran domingo de resurrección hasta la celebración de Pentecostés, un tiempo muy especial de celebración, un tiempo de gozo, un tiempo de victoria, de tal manera que llegaron a prohibir que en este periodo se hicieran ayunos y que se orara de rodillas, puesto que estábamos entonces gozando de un tiempo de bendición y de gracia tras la resurrección del Hijo de Dios. Pues bien, por tal razón nosotros también en estos domingos que siguen centraremos nuestra atención en los relatos bíblicos acerca de las apariciones de Jesús, la Gran Comisión y los pasajes que relatan la ascensión hasta llegar al día de Pentecostés. En esta ocasión reflexionaremos en el relato del Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículos 13 al 35. Ya se hizo hace un momento esta lectura del Nuevo Testamento, pero ahora les invito para que nuevamente vayamos a este pasaje, hermanos, y mantengamos nuestras Biblias abiertas en este relato. Repito, Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Es un pasaje que la Reina Valera titula como En el camino a Emaús. Bien, entonces ya con nuestras Biblias en mano en este pasaje, quiero iniciar con esto. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es un verso muy conocido, o de la más bien muy conocida poesía del autor, del poeta español Antonio Machado. En esta poesía el autor utiliza el concepto de camino como del gran viaje que es la vida, pero de la vida que ha quedado atrás. Y en esta poesía el autor tiene la intención de reivindicar el camino como algo presente, sí considerando el pasado y considerando también el futuro, pero no a tal grado que ninguno de ellos nos obsesione a la hora de marcar nuestro destino. En los textos narrativos de la Biblia, es decir, desde el libro del Génesis hasta el segundo libro de los Reyes, la palabra hebrea derek se traduce ordinariamente como camino,
Pero este camino, esta palabra, se usa en tres sentidos diferentes. En primer lugar, se usa en un sentido espacial, es decir, camino es una ruta, camino es un sendero sobre el que se pisa, camino son los desplazamientos y los viajes. Equivaldría a decir, el camino de mi casa a mi trabajo me lleva 20 minutos aproximadamente. El segundo sentido en el que se utiliza la palabra camino es en un sentido figurado. Camino es una dirección en la vida, tomada en el sentido querido por Dios o alejándose de Él. Por ejemplo, cuando decimos, Dios guíe mi camino hacia la mejor decisión, ¿verdad? Es entonces como Dios me dirija, ¿verdad? Hacia la mejor decisión. Y en tercer lugar, la palabra camino se usa en una dimensión simbólica, y esta cobró mucho sentido para el pueblo de Israel durante el Éxodo, donde entonces por camino se entiende a ese itinerario de Israel desde Egipto hasta Canaán, ¿verdad? A todo ese trayecto se le llama como el camino, ese itinerario espiritual del pueblo de Israel. Nosotros diríamos entonces, por ejemplo, la ruta a la iglesia es como la ruta al cielo, ¿no? Hay obstáculos que deben de superarse, y en ese sentido simbólico entonces se utiliza la palabra camino. Para los salmistas, el mundo está dividido prácticamente en dos. No hay una variedad infinita de caminos, no hay muchos caminos, simplemente se reducen a dos. Por eso, en el Salmo 1, versículo 6, el Salmo termina diciendo, el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Entonces, para los salmistas, para los poetas, no hay término medio, no hay matices, y entonces uno tiene que escoger o en el camino que lleva a la perdición o el camino de Dios. Y básicamente el camino de los buenos es el camino de aquellos que hacen caso a la ley de Dios, y el camino de los insensatos es aquel camino que rechaza las enseñanzas de Dios. Cuando hablamos también de camino, hablamos normalmente como en dos sentidos. A veces hablamos de camino como ya el destino final, ¿verdad? Ya es el lugar a donde pretendemos llegar. Pero también hablamos de camino como este camino que vamos construyendo día a día, cuando tomamos una decisión, luego cuando tomamos otra decisión, cuando nos comportamos de una manera, cuando nos comportamos de otra manera. Es así como cada día vamos construyendo nuestro propio camino. Entonces, hermanos, hermanas, con esta forma de concebir el concepto de camino en el Antiguo Testamento, vayamos por favor al relato del Evangelio de Lucas. Por favor, lean conmigo los versículos 1 al 3. Estén en pie, hermanos, por favor, estemos en pie y leamos unidos estos tres versículos. Repito, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos, perdón, los primeros tres versículos, 13, 14 y 15, hermanos, por favor. Bien, la palabra entonces del Señor nos dice de la siguiente manera. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El evangelista nos dice que dos hombres van de camino. En este contexto, el camino hace referencia a su aspecto espacial, ¿verdad? Ese aspecto que ya mencionamos. Es decir, este camino es simplemente un desplazamiento de un lugar hacia otro.
de Jerusalén a Emaús, dice el texto. Sin embargo, bien podemos tomarlo también en su aspecto o en su sentido simbólico. De hecho, los discípulos dicen que ellos esperaban que Él, es decir, que Jesús, aquel que fue crucificado, sería o quien habría de librar al pueblo de Israel en el versículo 21. Entonces, tomado de esta manera, cuando el texto dice que Jesús se une al camino con ellos, nosotros podríamos decir entonces que Jesús se une a la larga y difícil marcha de sus discípulos hacia la salvación y la liberación. Por tanto, podemos afirmar con toda seguridad que Jesús es el compañero de camino. Es decir, Jesús no es solamente alguien, ¿verdad?, que te dice es por allá o que te dice es por acá, sino que, como dice el versículo, Él mismo se acerca. Amados hermanos, muchas veces en nuestra vida necesitamos de alguien que no solamente nos diga cuál es la ruta que debemos de tomar, sino más bien necesitamos de alguien que camine con nosotros, que sea nuestro compañero de viaje. Entonces, en este pasaje queda totalmente claro, sin duda alguna, que Jesús es siempre un compañero fiel en nuestro camino. Sin embargo, aunque el texto es muy reconfortante al decirnos que Jesús se une al camino de sus discípulos, el pasaje también es muy claro al mostrar que ambos, es decir, Jesús y los discípulos, tienen destinos muy diferentes. En el caso de los discípulos, se dice que van de regreso a su lugar de residencia, después de haber celebrado la Pascua en Jerusalén, versículo 13. Además, Jesús les pregunta por qué están tristes en el versículo 17. Y ellos dan respuesta en el versículo 21, donde dejan en claro que ellos esperaban, pero que ya no esperan la liberación de Israel mediante aquel Jesús crucificado y muerto. Por tanto, es evidente que su marcha hacia este camino de la salvación, hacia este camino de la liberación, para ellos aquí ha terminado. Y el final de ese camino, entonces, es el final de la decepción, es el final de la tristeza, es el final de la frustración. Por el contrario, el camino de Jesús no ha terminado. Su meta final es cumplir ese plan, ese designio salvífico del Padre. Ahora, Jesús debe restaurar la fe de sus discípulos, unirlos en una comunidad de creyentes, designarles una tarea específica y ascender al Padre para dar paso a la era del Espíritu Santo y entonces Jesús realizar por siempre una obra de intercesión hasta el día que Él regrese. Por tanto, de acuerdo al itinerario de Jesús, el camino de la salvación sigue en marcha, no ha terminado. Lo sucedido en la cruz solamente es parte de este proceso, es parte de este camino hacia la liberación y hacia la salvación plena. Por favor, les invito para que una vez más lean conmigo ahora los versículos del 25 al 31. Y nuevamente les invito, por favor, a estar en pie y hagamos esta lectura juntos. Versículos 25 al 31. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos,
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo partió, y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? En estos versículos que acabamos de leer, la actitud de estos discípulos, su conversación y su esperanza fallida demuestran que, aun con todo lo que han visto, con todo en lo que han sido testigos, el camino de Jesús no es una alternativa para ellos. Todavía se aferran a su propio camino, a sus propias esperanzas y a su propia visión de la vida. Hay personas, e incluso aún nosotros como discípulos de Jesús, que a veces todavía nos aferramos a nuestro camino, todavía nos aferramos a esa forma de ver la vida, a esa forma de asumir los compromisos, a esa forma de asumir cada una de las responsabilidades en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra familia. Y aun cuando vemos el camino de Jesús, y cuando vemos que nuestro camino no es el camino correcto, aún así nos negamos todavía a que ese camino de Jesús sea la alternativa para nuestra vida. Entonces, ante tal situación de estos discípulos aferrados a su camino, aferrados a su forma de ver la vida, el Cristo resucitado tiene que hacer algo. Su amor y su gracia salvadora no puede dejarlos en esa condición. El Cristo resucitado tiene que intervenir necesariamente para rectificar el camino de sus discípulos. Y para hacerlo, utiliza dos elementos, según el texto: la Escritura y la comunión. Diríamos en términos teológicos, palabra y sacramento. En cuanto a la Escritura, dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Básicamente lo que Jesús hizo es explicar las Escrituras punto por punto hasta que los discípulos la entendieron. El segundo elemento, compartir la mesa, es la parte vivencial de la Escritura. Es decir, es pasar de la parte teórica a la parte práctica. Compartir la mesa, esta comunión que Jesús realiza, es entonces vivir la palabra. Comer de la mesa de Jesús es mucho más que simplemente consumir unos alimentos. Simboliza la comunión más íntima del creyente ahora con el Cristo resucitado, pero además también en unión de los demás creyentes. En este momento, una vez que se ha explicado la palabra y una vez que se ha compartido la mesa con Jesús, cuando los ojos de los discípulos se abren. Y la fuerza de la gracia se manifiesta entonces en un ambiente de comunión, en un ambiente donde se estudia, donde se explica la palabra. De ahí que la liturgia de la iglesia antigua se concentrara básicamente en estos dos elementos: palabra y sacramento. Amados hermanos, este tiempo en el que estamos es una excelente oportunidad para anhelar el día en que nuevamente regresemos a los templos, en unión de los demás creyentes, se nos explique la palabra y compartamos la mesa y disfrutemos de esta comunión. Por supuesto que es hermoso estar con nuestras familias. Por supuesto que es hermoso pasar tiempo con ellos. Sin embargo, también es sumamente importante. Y por eso esperamos con ansias el día en que nuevamente nos reuniremos en torno a la palabra y en torno al sacramento de
la mesa. Por favor, vamos ahora a los versículos 32 al 35 para que leamos estos versículos una vez más. Por favor, les invito para que estemos en pie y lean conmigo. Versículos 32 al 35. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Tomen asiento, por favor. El versículo 33 nos dice: y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén. El versículo nos da una muestra hermosa y reconfortante de lo que la fuerza de la gracia puede hacer. Esta fuerza de la gracia del Cristo resucitado pone a los discípulos de nuevo en el camino. Jerusalén es ciertamente el lugar donde han crucificado al Cristo, pero también es el lugar donde ha resucitado. Y es el lugar donde dentro de unos días se cumplirá la promesa del Espíritu Santo. Por tanto, la fuerza de la gracia del Cristo resucitado los hace volver al camino de la salvación, al camino de las promesas. El texto explicita: y levantándose en la misma hora. Esta es la forma en que la gracia de Jesucristo levanta, al instante. Para concluir, destaco algunas enseñanzas específicas sobre este relato del Evangelio. La vida, tu vida, mi vida, nuestra vida, es un camino. Es una marcha constante. Algunos saben muy bien hacia dónde se dirigen, otros todavía no lo tienen muy claro. A veces se camina feliz acompañado de los seres que se aman, otras veces se camina solo. En ocasiones caminamos sobre un sendero hermoso al lado de río y pastizales. En otras ocasiones tenemos que caminar por desiertos, sin agua, bajo el calor del día. Sin embargo, cualquiera que sea el camino, y por mucho que lo hayas recorrido, puedes estar completamente seguro que Jesús ha caminado siempre a tu lado. Tal vez no lo has sentido, tal vez no lo has visto, porque sigues aferrado a tu propio camino, o porque tanta tristeza, o porque tanta decepción, o porque tanta frustración han velado tus ojos. Pero puedes estar seguro que Jesús ha estado siempre ahí a tu lado. Si ya eres un discípulo de Jesús, pero te has desviado del camino de las promesas, si te has desviado del camino de la fe, si has seguido a Jesús por un tiempo, pero ahora vas camino de regreso a tu vida pasada, el Cristo resucitado te recuerda que puede y desea rectificar tu camino. Si no eres un discípulo de Cristo aún, Jesús te dice: existe un camino más excelente. Si piensas que no hay camino mejor que el que estás llevando, Jesús te dice: sí existe un camino más excelente. Además, Él puede abrirte los ojos para que lo veas. De hecho, su palabra dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Si como estos discípulos le cuentas a Jesús las cosas que han sucedido, las cosas que han causado tu decepción, las cosas que han causado tu tristeza, puedes estar seguro que Jesús te devolverá la esperanza. Puedes estar seguro que Jesús te pondrá de nuevo en el camino de las promesas de Dios, en el camino de la fe. Por último, para lograr lo anterior,
Jesús usará dos elementos indispensables: su palabra y la comunión. Por tanto, reúnete con otros discípulos para estudiar lo que las Escrituras dicen acerca de Él. Por eso, hermanos, una vez más, este tiempo nos sirve y nos ayuda para anhelar el día en que nos reunamos nuevamente con los creyentes para estudiar la palabra, ahora con mucho más empeño, ahora con mucho más anhelos, ahora con mucho mayor compromiso. Y haz lo que tengas que hacer para participar de la comunión. Acércate a la mesa del Señor. Anhelamos también el día en que juntos celebremos la cena del Señor. Amados hermanos, que este sea un tiempo para rectificar lo que tengamos que rectificar, para que cuando nuevamente nos veamos, nos acerquemos a su mesa, para que hagamos nuevos compromisos. Si tienes que dar un paso de fe mayor en tu vida, hazlo. Si tienes que rectificar un camino, hazlo. Si tienes que asumir un compromiso, hazlo. Si tienes que arreglar algo en tu vida, hazlo. Haz lo que tengas que hacer, para que cuando nos veamos una vez más, participemos de la comunión con Jesucristo y participemos y disfrutemos de su compañía. Que el Señor use este tiempo para anhelar más y más de su palabra y para anhelar más y más de su compañía en la cena del Señor. Oremos, puestos en pie, por favor. Gracias te damos, Padre, porque, Señor, hoy nos recuerdas que hemos tenido una gran bendición al poder recibir tu palabra domingo a domingo en tu casa. Tener una escuela de formación cristiana, una escuela dominical donde se explica tu palabra. Gracias porque, Señor, domingo a domingo en algunos lugares, o por lo menos una vez al mes, nos has dado la bendición de acercarnos a tu mesa. Padre, perdónanos cuando subestimamos el poder de tu palabra, cuando no hicimos el esfuerzo que teníamos que hacer para escuchar la explicación de tu palabra. Perdónanos, Padre, cuando muy sencillamente le dijimos no a tu mesa. Señor, ahora que vivimos estos tiempos, nos damos cuenta, Padre, de tan grande bendición. Señor, usa este tiempo para que rectifiquemos nuestro camino. Y, Señor, pronto nos reunamos contigo, con tu palabra, con los demás hermanos en la fe. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por su atención. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas y que el Señor siga cuidando de su pueblo, para gloria y honra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga igual.